vamos a orar para que el Señor nos hable bastante acerca de este personaje, que eso llegue a nuestros corazones. Creo que está llamando Ismael. Sí. Y que lo podamos aplicar. ¿Sí? Apóyenme en oración. Padre amado, te damos gracias por esta tarde, por los que estamos aquí presentes, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, porque sabemos que si no fuese por ti, Señor, ninguno de nosotros estuviera aquí sentado, mi Dios, disponiendo este tiempo para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que tú dirijas nuestras vidas como tú quieres hacerlo. Señor, y para eso tú nos has dejado tu palabra, nos has dejado estos personajes maravillosos, dignos de admirar, de estudiar, de imitar, porque tienen tu espíritu, tu gracia, y nos ayudan, Señor, a ser más como tú. Ahora lo ponemos en tus manos, usa este tiempo, usa la palabra, prepara nuestro corazón y nuestra mente para ser edificados en Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Él te damos gracias. Amén. Perdonen que el teléfono está sonando. Déjenme ponerme en silencio. No sé para dónde fue mi esposo, amor. Que pensé que estaban llamando aquí, esto está sonando. Ok, chicos. Tenemos aquí, quité la fotico porque me distraigo. Prefiero ver la pantalla directamente. Amor. Ajá. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, así. Saulo de Tarso. ¿Quién no admira a Saulo de Tarso? Pablo. Este personaje que lo tenemos en muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Que lo que Dios usó o lo que Dios puso en él para escribir hasta el día de hoy nos ayuda a seguir firmes. De verdad que Dios lo puso en mi corazón, a pesar de que tenía a Elías, porque Pablo ha sido un personaje que Dios ha usado mucho para edificar mi vida. Y sé que para muchos de ustedes. Un personaje que Dios transformó de una manera maravillosa. Una vida que dio testimonio. Y eso es lo que se quiere. Que eso que Dios puso en Pablo sea en nuestra vida. Porque el mismo espíritu que obró en la vida de Pablo es el mismo espíritu que va a obrar y que está obrando en nosotros hoy. Entonces, apóstol a los gentiles. Así se llamaba Pablo. Ok, aquí viene parte de mi teoría. No leo. Ya va, que no veo bien. Ajá, ok. Según Romanos 11:13 encontramos ese título que tenía Pablo como apóstol a los gentiles. Esa fue su misión después de haber sido transformado. Llamado también Saulo en hebreo. En griego, Paulos. Entonces, él usaba estos dos nombres desde pequeño. Pero comenzó a usar el nombre greco-romano al iniciar su ministerio entre los gentiles. Por eso es que lo conocemos como Pablo. Su conversión al evangelio, es lo que le estaba diciendo hace un momentito, fue una prueba contundente de la veracidad del mensaje cristiano. O sea, nadie puede decir que la vida de Pablo no fue transformada. Sus enseñanzas han contribuido grandemente a la formación del pensamiento cristiano. Como autor de la Biblia, o sea, de los libros en la Biblia, solamente lo supera Lucas en la extensión de su contribución al Nuevo Testamento. Escribió muchísimas cartas. Fundó iglesias en Asia Menor, Macedonia y Grecia durante 3 viajes misioneros. Trabajó ministrando en Roma y posiblemente viajó hasta España predicando el evangelio. Ese espíritu que tenía Pablo después de haber sido transformado, hermanos, no se apagó, no se durmió hasta el fin de sus días. Ya va, esto no me quiere cambiar. Ok. La información sobre la vida y el pensamiento de Pablo viene de Hechos. En Hechos encontramos mucho acerca de Pablo y de las 13 epístolas paulinas. En Hechos, Lucas no ofrece una biografía como tal de Pablo,
pero ha dejado mucha más información biográfica de la que se halla en las cartas de Pablo. O sea, en Hechos encontramos bastante de Pablo, más que en sus propias cartas. Él no hablaba tanto de él como hablaba de Cristo y de lo que quería que Cristo hiciera en los hermanos. Además de mencionarlo varias veces en la primera sección de su libro, Lucas dedica por completo los últimos 16 capítulos a Pablo. Entonces casi que pudiéramos decir que el más mencionado allí es Pablo. Aunque 13 epístolas del Nuevo Testamento se atribuyen al apóstol, quizás haya escrito muchos más. Eso dicen, que se perdió una carta. Lo que sabemos es que el Espíritu Santo guió a Pablo a escribir las que Dios quería que estuviesen en el canon bíblico, que es el libro sagrado que tenemos hoy como Biblia. Ahí están las cartas que Dios usó. Bueno, Pablo era muy religioso. Eso lo sabemos. Su preparación recibida bajo la enseñanza de Gamaliel era la mejor en ese entonces. A Pablo lo enseñó Gamaliel. Sus intenciones y esfuerzos fueron sinceros. Fue un buen fariseo, conocía la Biblia y creía sinceramente que este movimiento cristiano era peligroso al judaísmo. De ahí que Pablo odiara la fe cristiana y persiguiera a los cristianos sin misericordia. Este párrafo yo lo coloqué porque es interesante saber, ¿no?, lo que hacía Pablo. Pablo perseguía a los cristianos y los mataba, pero resulta que Pablo había sido enseñado que esto era lo correcto. O sea, Pablo no estaba haciendo lo que hacía por simple maldad, por simple deseo de matar o de... No, no, no. Es claro que Pablo lo que estaba haciendo lo hacía porque él creía que era bueno para lo que a él le habían enseñado, que era el judaísmo. Era esa religión en la cual él había sido enseñado. Entonces es importante que entendamos que él lo que estaba haciendo era por la pasión que él tenía, por la entrega de hacer lo correcto. Por eso nosotros cuando le hemos hecho que el capítulo donde él se convierte, que el Señor le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Se impacta y Pablo inmediatamente le pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces, wow, ¿cuánto? Eso fue así. O sea, él no dijo, bueno, esto es conmigo. No, no, no. Pablo supo que era con él. Desde esa aparición del Señor a Pablo, que le dijo que no le persiguiera más, que ya bastaba estar pegándose contra la pared, estás chocando conmigo mismo, se convirtiera al Señor. Y desde allí Pablo no volvió a ser el mismo. Pablo consiguió permiso para viajar a Damasco con el fin de capturar a los cristianos y traerlos de nuevo a Jerusalén. Con la persecución, los cristianos estaban huyendo de Jerusalén para que no los mataran. Bueno, él iba hasta allá a traerlos para que los mataran. Y con toda la fama que Pablo tenía, ya había conseguido todos los permisos y el equipo, la gente que necesitaba para traerse cuanta cantidad de cristianos fuese posible. Pero Dios lo detuvo en su apresurado viaje en el camino más, y Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo y su vida nunca más fue la misma. Es aquí donde nosotros imaginémonos ese momento de esa transformación, de ese encuentro de Pablo con el Señor, y volvamos a ese momento donde nosotros fuimos llamados a nacer de nuevo, donde el Señor nos trajo a sus pies, donde nosotros podemos recordar en nuestra mente y en nuestro corazón, ese día Dios me llamó y yo estoy aquí. Con todos los altos y bajos, muchachos, que hemos tenido desde el momento que Cristo nos llamó. Lo cierto es que hemos tenido un encuentro con el Señor. Yo creo que eso ha sido así por el testimonio de los que estamos aquí. Brian es el más jovencito o el más, digamos, nuevecito. Por eso es que, Brian, nosotros te hablamos a ti con tanto amor y queremos que crezcas en la palabra como debe ser, que esté claro que para poder testificar, para poder tener una vida digna del Evangelio, como Pablo lo cita en varias de sus cartas, os ruego que seáis dignos del Evangelio, dice Pablo. Os ruego que seáis dignos
del llamamiento que Cristo nos ha hecho. Para poder ser dignos, muchachos, y Brian, que eres el más nuevo, tenemos que entregarnos sin reservas al Señor. Tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. Si ese encuentro no existe, Brian, si no hay un momento donde tú sepas que Dios de verdad te llamó y te dijo, mío eres tú, es difícil seguir. Pero si tú sabes que ese encuentro ya ocurrió, que tú estás respondiendo a ese llamado, ahora tu vida debe ir en ascenso, en crecimiento, en preparación, así como la de todos nosotros, porque el crecimiento no termina nunca. El crecimiento espiritual debe ser hasta el último día de nuestras vidas, y es un día a la vez. Esa es mi frase favorita, un día a la vez. Porque yo no crecí ayer y no quiere decir, porque yo superé la prueba de ayer, no quiere decir que hoy no me voy a caer. Me caigo más rápido, porque el Señor lo dice. Y el que piense que esté firme, mire que no caiga. Entonces, muchachos, por eso les digo que tenía bastante, dale, mi amor, teoría. Vamos a ir, es que Pablo, si ustedes vieran todo lo que conseguí, yo dije, no me da tiempo. Yo traté de, ya va que la computadora se pone un poquito lenta, traté de resumirles lo más posible. Entonces, ustedes saben que Pablo fue llamado para predicarle al pueblo gentil. El pueblo que según los judíos no era digno de recibir las buenas nuevas de salvación. O sea, era un pueblo que no estaba dentro de la promesa para ellos. Realmente ya estaba, porque Dios ya había escogido a Pablo para que llevase el mensaje a estas personas que según no tenían idea de que podían ser dignos de conocer lo que Cristo tenía para nosotros. Hasta que Pablo se convirtió, muy poco se había hecho para que el evangelio llegara a los gentiles. Se sabe del caso de Felipe y el etíope, que fue también que Dios lo usó para evangelizarle. Se sabe del caso de Pedro en Antioquía, donde se convirtió Cornelio, que eran otros gentiles que se convirtieron, pero hasta ahí había llegado. Con Bernabé y Pablo empezó el primer viaje misionero y allí se empezaron a constituir. Nosotros hemos estado estudiando Hechos, ¿verdad, Glay? Y allí lo hemos visto, en el Pasto. Realmente, con el primer viaje misionero de Pablo empezó todo este movimiento de llevar el mensaje de salvación al pueblo gentil. Hermanos, imaginémonos ese momento, ese hombre viajando con las condiciones que había en ese tiempo, contra viento y marea, con toda la pasión del mundo, a predicar que Cristo estaba vivo. Y esa es la pasión que nosotros debemos tener hoy. Pablo llegó hasta el Imperio Romano. Imagínense ustedes eso, que nosotros pudiéramos llegar allá. Acá les tengo unos datos curiosos de Pablo. Según una tradición fidedigna, Pablo murió decapitado. Nerón lo hizo decapitado. Las cartas de Pablo no son discursos impersonales, sino que llevan la impronta de las muchas y ricas facetas de su personalidad. Dios usó la personalidad de Pablo, la dejó plasmada en esas cartas, con el mensaje del Espíritu Santo. Esto es muy interesante. En cuanto a su apariencia física, hay poca información en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 10:10, quizás se pueda deducir que su presencia personal no era muy imponente. Los Actos de Pablo, que es una obra apócrifa del siglo II, lo describen como pequeño de estatura, calvo y gordo, con cejas espesas y nariz aguileña. Una constitución física vigorosa, rebosante de gracia y atractivo, o sea, algo sarcástico, ¿no? O sea, que Pablo no era muy buen mocito, no era un galancito, pues, como pudiéramos decir. Y miren cómo Dios lo usó, y yo no creo que Pablo tenía baja autoestima, porque cuando él se describe en una de sus cartas, él dice, si alguien tiene que jactarse,
ese soy yo, fariseo de fariseo. Y empieza a describirse de una manera imponente, o sea, ¿pero qué? Todo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Esas eran las palabras de Pablo, son las palabras de Pablo que inspiró el Espíritu Santo y que usó Dios para que nosotros tengamos esa misma, el mundo lo llama autoestima, sí, esa misma estima a nosotros mismos, de que no importa cuántos títulos tengamos, no importa nuestra apariencia física, nosotros debemos glorificar a Dios y darle gracias porque lo tenemos a Él. Eso es lo que nos anima, eso es lo que nos viste, eso es lo que nos adorna. Esa es la gracia que nos hace lindos espiritualmente. Y eso debe verse, eso debe notarse. Yo me imagino a Pablo que quizás físicamente no era muy lindo, como dice aquí, pero que cuando ese hombre hablaba, todo el mundo quería escucharlo. Y eso es lo que nosotros debemos transmitir. Otro dato curioso dice en 2 Corintios 12:7, Pablo insinúa que padecía de una enfermedad debilitante. Aquí es donde Pablo habla del aguijón en la carne, donde dice a Dios que le ha pedido varias veces que le quite este aguijón. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad o en la debilidad. La verdad, esto a mí me toca muchísimo porque es maravilloso encontrar en la Biblia un caso de enfermedad, quizás, porque algunos dicen que es enfermedad, otros dicen que pudo ser un asunto de carácter, pero casi todos coinciden de que pudo haber sido una enfermedad debilitable. En 2 Corintios 12:7, insinúa que padece de una enfermedad debilitante cuando él dice, rogué al Señor por este aguijón en la carne, y el Señor le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, que no le iba a quitar el aguijón a la carne. Él dice, oré al Señor 3 veces que me fuese quitado. Y el Señor me respondió, bástate mi gracia. En Gálatas 4:13, miren lo que dice. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Esto lo dice Pablo. Yo decía, oye, qué interesante. Él está reconociendo que esa debilidad que él tenía, esa enfermedad, eso que él padecía, lo movió o Dios lo usó para predicar el evangelio. Yo no sé, muchos dicen que esa enfermedad de Pablo fue después de haber quedado ciego. Muchos dicen que tiene que ver con la vista. Muchos dicen que fue algo bastante debilitante. La señora de aquí de... Sí. Pero lo cierto es que él lo confiesa y asume que había algo en él que lo movió, que Dios lo usó y que él siguió predicando el evangelio. Todo esto, como dice en este párrafo, nos lleva a conceptuarlo como un hombre de enorme resistencia. Imaginémonos a alguien con esa debilidad física haciendo 3 viajes misioneros, estando preso, soportando latigazos, porque él dice en su carta cuántas veces le dieron latigazos, que una vez quedó como muerto en el piso y se levantó. Imagínense la fortaleza que tenía ese hombre. Entonces no hay excusa. Ahí es donde yo me digo, Gaby, no hay excusa, aquí no hay artritis que valga, que no puedes caminar, que te duele, no. Acuérdese de Pablo, que lo hizo. Usted también puede, porque el mismo espíritu que obró, que resucitó a Cristo, estaba en Pablo y está en mí, así como está en ustedes. Entonces, dice otro dato de Pablo, no era solo un teólogo teórico, sino también un misionero experimentado y probado en peligros y persecución. O sea, no era nada más un conocimiento teórico que tenía Pablo. Él vivió el evangelio.
Él dio muestras de que Cristo estaba en él, no nada más la teoría, porque acordémonos que él se conocía la Biblia desde Gamaliel. Y por si no saben, otro dato que no puse aquí, es muy interesante, después que Pablo fue llamado, Pablo estuvo 3 años en Arabia, siendo enseñado. O sea, Pablo se apartó durante 3 años, y él lo dice, ya les voy a decir dónde lo dice Pablo, en Gálatas 1, que esto a mí me fascina, porque Pablo tuvo un seminario teológico, o sea, él después de haber sido convertido, él se fue 3 años apartado para estudiar. Miren esto. Dice Gálatas 1:17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, después pasados 3 años. O sea, Pablo estuvo 3 años en Arabia, siendo enseñado directamente por el Espíritu Santo. Eso es como que a ti te digan, apártate durante 3 años en una comunión íntima con el Señor para que te prepares para lo que viene. O sea, Pablo no fue de una. Léanse ese capítulo de Gálatas 1 para que se vean cómo Pablo se describe, para que vean cuál era la realidad de Pablo, cómo se preparó Pablo para empezar su ministerio. O sea, no es que yo quiero ser misionero y yo me fui bien fino. No, mijo, no es así tan fácil. Usted tiene que estar allí tan unido al Señor, tan firme, que hay que prepararse, no solo teóricamente, sino en experimentos, o sea, experimentados, en pruebas. Y para eso hay que ser entrenado, muchachos. Y Dios lo hizo así en Pablo. Después que él estuvo 3 años por allá, ya eso llegó, yo digo, bueno, si 2 años dura un seminario, 3 años sería un doctorado, algo así, más todos los conocimientos que ya tenía Pablo, por haber sido instruido por fariseos que conocían mucho de las escrituras. Bueno, Pablo era un doctor en teología. Entonces, dice, lo que respecta a su personalidad, era un hombre acostumbrado al conflicto, que bien conocía, tanto antes como después de su conversión. O sea, él nos muestra una vida de lucha y tensión entre principios opuestos. Claro, el antes y el después. Pero vaya que vale la pena estudiar a Pablo, muchachos. Yo traté de resumirle lo más que pude, pero lo cierto es que es una vida digna de admirar, digna de imitar y de estudiar. Y tenemos las cartas y tenemos el libro de Hechos. Nada más con los 3 viajes misioneros que están descritos en Hechos. Bueno, y el hermano Reggie dijo que nos iba a dar un estudio de Hechos cada vez que le toque predicar. Así que vamos a ponerle oído y corazón cada vez que le toque hablar de la carta. Déjenme seguir. Ok. Llegamos a las fortalezas de Pablo, que ya les hemos dicho. Entonces, un poco más de lo que ya hemos hablado. Fortalezas de Pablo. Humilde. Ahí hay unas citas, muchachos, esto queda grabado para que después las busquen. Javier también lo puede compartir, o nosotros, ¿no? También se lo podemos compartir. El hecho es que Pablo en casi todas sus cartas se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo, esclavo. ¿Qué más evidencia de humildad? Él podía presentarse como Pablo, el que estuvo 3 años estudiando en Arabia, Pablo el que fue instruido por Gamaliel, Pablo el romano, Pablo el que pasó no sé cuántos azotes, no, y Pablo no se presentaba de esa manera. Pablo era un hombre humilde, y eso es lo que nosotros tenemos que imitar y que pedirle al Señor que se cumpla en nuestras vidas, no importa cuánto conocimiento adquiramos. Nada es por nosotros, todo es por gracia, como lo dijo Javier hace un rato. Todo es por gracia. Pablo tenía como fortaleza también, muchachos, una visión clara en cuanto a su misión. Saber para dónde vamos. ¿A qué me llamó Cristo? Y de allí nada me mueve. Nada me mueve porque tengo una meta. Tengo una meta y la quiero lograr. Esa visión está hacia allá. Cristo me llamó a ser como Él.
Cristo me llamó a testificar. Cristo me llamó a predicarle a todo el mundo. Y eso es lo que yo voy a hacer. Dentro de esa misión está la particular de cada uno de nosotros. Esos dones y talentos que el Señor va a usar. Sáquenle el jugo. Pídanle al Señor en oración que se los revele. Y enfóquense hacia eso. Pablo era un hombre sumiso. Pablo enfrentaba los problemas. ¿Cuántos problemas no vio Pablo en las iglesias que había fundado? Y sumisamente iba a los hermanos a calmar eso. Apasionado, entregado. Eso se evidencia en todas las cartas de Pablo, en todos sus viajes. Él tenía una pasión por lo que hacía. Y él quería seguir siempre hasta el final. Diligente. Esto es muy importante, una fortaleza digna de imitar, muchachos. Porque nosotros queremos hacer muchas cosas, pero a veces nos gana la flojera, a veces nos gana la negligencia, pero Dios me entiende, yo estoy cansado, se me olvidó, no. Vamos a ser diligentes en lo que requiere diligencia, porque el Señor así lo dice en su palabra, como Pablo. Firmeza, que nada nos mueva. El mundo se puede estar cayendo alrededor, pero nosotros debemos estar sobre la roca. Así era Pablo, y así podemos ser nosotros. Acuérdense de ese episodio de Pablo cuando naufragó, cuando él iba vía Roma, ese barco donde él iba, que lo llevaban como preso, o sea, él iba como, no es preso, no estaba preso, sino que iba, ¿cómo se llama? Encarcelado, amarrado, ¿cuál es la palabra? Detenido. Él iba como detenido. Él lo iban a meter preso allá en Roma, porque él lo pidió. Cuando Pablo iba en ese barco, bueno, hubo una tormenta terrible en Creta, por allí. Y Pablo fue el que alentó a las personas que iban en el barco y les dijo, quédense tranquilos, porque yo tengo que llegar a Roma. Y si yo tengo que llegar a Roma, aquí no nos va a pasar nada. Aquí nadie se va a morir. Quédense tranquilos y confíen en mi Señor. Imagínense ustedes lo firme que estaba Pablo. Que venga nosotros a caernos una tormenta aquí y se nos caiga el techo de la casa. ¿Cómo vamos a responder? Tenemos que estar bien firmes, ¿verdad? Yo tengo que decir, mira hermano, quédese tranquilo. Que el Señor nos llamó a algo y no lo ha cumplido. Esa era una firmeza clara. O sea, imagínense ustedes la comunión que tenía Pablo con Dios, que él estaba seguro que él tenía que llegar a Roma para cumplir el propósito de Dios y predicarle a todos esos soldados romanos que estaban allá. ¿Cuántos no se convirtieron? Estando Pablo preso en una casa. Y Pablo sabía que iba a ser liberado, porque Pablo estuvo preso varias veces. Esa vez que estuvo preso en Roma, él estuvo como 2 años, parece, y él sabía que lo iban a liberar. Lo liberaron y después lo metieron preso, que fue cuando lo decapitaron. Pero él sabía que iba a ser liberado. O sea, imagínense ustedes todo lo que Pablo tenía en su mente, en su corazón, por la comunión que tenía con el Señor en cuanto a la misión para la cual Dios lo había llamado. Entonces eso nos llama a nosotros a entregarnos sin reserva, porque el mismo espíritu que estaba en Pablo es el mismo espíritu que está en nosotros. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Podemos tener esa comunión con Dios y esa seguridad y esa firmeza. Debilidades. Bueno, yo particularmente, si ustedes encuentran una, me la pueden mandar. La única debilidad que yo encontré en el apóstol Pablo se refiere al aguijón que describe en 2 Corintios 12:7, donde él reconoce que este era un mensajero de Satanás, que le abofeteaba para no exaltarse sobremanera. Estas son las palabras que usa Pablo en cuanto a ese aguijón. Lo puse como debilidad porque ciertamente me imagino a Pablo con los dolores, quizás con la molestia, lo tuviese en cuanto a la enfermedad, en algunos momentos achicopalándose, o sea, como desmayando allí, pero él sabía que eso era un mensajero del enemigo para que él se rindiera o para que no se exaltase sobremanera. Esto es interesante, porque algunos eruditos dicen que ese aguijón de Pablo se refería a su carácter,
aquel era muy, muy imponente en su antigua vida y que eso lo mantuvo supuestamente en su vida como creyente. Y entonces cuando le venía esto del aguijón, este pesar, este malestar, él decía, bueno, está bueno que me pase esto, porque así yo me mantengo con los pies firmes en la tierra. Yo me pongo en el lugar de Pablo, porque a veces yo digo, bueno, cuando yo tengo los dolores más fuertes, uno se pone poquitico, uno no vale medio. Uno está en esa cama, que uno dice, ay, Dios mío, no quiero hacer nada, me duele tanto mi cuerpo, y uno pide ayuda. O sea, no dependes de ti. Cuando tú tienes una condición limitante, tú necesitas ayuda. Y eso te ayuda a mantenerte humilde, te ayuda a mantenerte con los pies en la tierra. O sea, ¿cómo es la palabra? No te sostienes de tus propias fuerzas. Y eso es un antídoto para mantenerte dependiente del Señor. Claro, yo no quiero que ustedes se vayan a enfermar, ¿no? No es la idea. Dios quiera que no, que sean siempre sanos, pero que tengamos esas debilidades nos ayuda a pedirle al Señor que obre en nosotros en esa debilidad. Y nos recuerda que no somos Dios, nos recuerda que somos humanos, que no nos podemos exaltar por ninguna virtud que tengamos, porque tenemos defectos, tenemos debilidades, y el Señor es el que se glorifica en nosotros en esa debilidad. Algunos eruditos describen este aguijón como una enfermedad debilitante. Otros suponen algún temperamento del apóstol que lo llevaba a pecar, es lo que les estoy diciendo. Lo cierto es que reconoce que este aguijón lo ayudaba a no exaltarse. Recuerden que Pablo describe su vida y en uno de los capítulos de sus cartas, él dice que Dios le dio visiones impresionantes. Pablo estuvo en el cielo, dice las cartas. Él no sabe si fue en espíritu o si fue en carne, pero lo que Dios le mostró no lo ha visto nadie. Bueno, digamos que Juan, cuando escribió Apocalipsis. Entonces, imagínense ustedes vivir con una visión de tal manera del cielo, ¿cómo no van a gloriarse de eso? Bueno, el Señor le dijo, yo te voy a dar un aguijón que te duela bastante para que tú no te me estés vanagloriando por lo que viste. Eso es como que nosotros, Dios nos lleve a una comunión tan bella, que es lo que queremos, a que tengamos esa palabra de Dios cada rato brotando, un buen carácter, el Señor allí edificando nuestras vidas, y nosotros queramos venir a echárnosla por eso. No, Dios nos guarde de eso. Acordémonos de Pablo, todo lo que él era, todo lo que el Señor le enseñó, todo lo que vivió, y él tenía este aguijoncito para mantenerse con los pies en la tierra. Conclusiones. Bueno, ¿a qué llegué yo a una conclusión? Para ser un creyente que impacte vidas, aún después de tu muerte, es necesario entregarse sin reservas a Cristo. Esto ya lo he dicho. Hermanos, si ustedes quieren impactar en su familia, en su vecindario, a través del mundo, debemos entregarnos sin reserva. Y el Señor hará. No existe vida que Dios no pueda transformar. No hagamos prejuicios ni limitemos a Dios. No, ese es demasiado pecador, ese es demasiado malo. Pablo mataba a los cristianos, hermano. Recordemos eso. Y Dios lo llamó y lo usó de esta manera. Aún en la debilidad física o de cualquier tipo, podemos servir a Dios y su poder se perfeccionará en esa debilidad. También se los dije. No hay excusas, mis hermanos. Él se glorificará en nosotros y se perfeccionará si nos rendimos a Él y si tenemos la disposición de servirle. Debemos mostrar el amor de Cristo a nuestros hermanos siempre. Pablo en sus cartas, sobre todo allí en Filipenses, bueno, y en casi todas, les habla con tanto amor. Los amo en el entrañable amor de Cristo, les decía Pablo. Oro sin cesar por ustedes. Imagínense, doy gracias a Dios por ustedes. O sea, eso es un amor. Nosotros debemos mostrar ese amor a nuestros hermanos. Aún en medio de nuestros sufrimientos,
debemos pensar en los demás y edificar sus vidas con la palabra de Dios, exaltando lo que Dios ha hecho en nosotros en medio del dolor. Acuérdense que nada es en vano y el Señor lo usa todo. Entonces, cuando nosotros estemos sufriendo, no nos quedemos en ese sufrimiento y en esa autocompasión. Usemos o dejemos que Dios use ese sufrimiento para edificar otras vidas. Cuando estemos sufriendo, oremos por otros. Acordémonos de Job. Cuando Job estuvo sufriendo en extremo, Dios le dijo, ora por tus amigos, ya al final del libro, ora por tus amigos. Después de esa parte, detallen eso en los últimos capítulos de Job. Después que Job oró por sus amigos, el Señor lo sanó. O sea, él aún en medio de su dolor pudo orar por quienes habían sido los peores amigos del mundo. Porque ustedes saben cómo trataron los amigos de Job a Job durante su sufrimiento. Entonces no nos encerremos en nuestro sufrimiento, yo, esperando que la gente nos escriba, nos llame. No, seamos nosotros los que llamemos, seamos nosotros los que escribamos. Aunque nos duela la cabeza, aunque nos duela el cuerpo, aunque estemos cansados, aunque no hayamos comido, el Señor se glorificará en eso, mis hermanos. Créanme que se los digo porque sé que es así. Yo lo he vivido y le doy gracias a Dios por eso. Debemos mantenernos enfocados con la mirada en Jesús, recordando siempre a lo que fuimos llamados y no detenernos en nuestros problemas, situaciones, ambientes, crisis. Ahí yo les cité varios pasajes de Filipenses porque es una carta que nos exhorta a estar firmes, a gozarnos, a orar. Y esto es lo que se quiere. Debemos cuidar nuestro testimonio. Dice, cuidar nuestro testimonio garantizará que seamos de ejemplo a los demás creyentes, muchachos. Mucho cuidado con decir, pero el mejor modelo es Cristo. Tenemos que mirar es a Cristo. No, sí es cierto. Pero nos ven a nosotros, muchachos. A ustedes los están viendo. A ustedes los ven sus compañeros. A ustedes los ven sus padres. A ustedes los ven sus vecinos, sus tías, sus tíos, sus primos. Entonces, no es que somos perfectos, nos equivocamos, pero procuremos en lo posible ser irreprensibles. Y cuando hagamos algo malo, pidamos perdón. Seamos humildes y pidamos perdón. Perdóname por hacerte esto, mamá, perdóname por hacerte esto, hijo, perdóname por hacerte esto, amiga. Dios sigue trabajando en mí, porque es día a día. Recordar que regocijarnos en el Señor siempre es sinónimo de firmeza en Cristo Jesús. Eso también está en Filipenses. Otra vez os digo, regocijaos, gozaos en el Señor. Y esto se trata en medio del dolor, en medio de la prueba. Porque si, ¿para qué te va a decir regocíjate en la felicidad? No hace falta que yo te diga, Clairemar, regocíjate el día de tu cumpleaños. O sea, uno está contento el día de su cumpleaños. Ese día uno está feliz. Claro, uno quiere ver torta y todo. Si no hay torta, de repente uno se entristece. Pero ese día uno, de por sí, uno está feliz. Entonces, cuando el apóstol nos dice, gócense, regocíjense, es cuando estemos en prueba. Y entonces cuando nosotros podamos, muchachos, estar firmes y decir, ¿cómo está? Fortalecido en el Señor y la casa ahí que se cae. Mis hermanos, eso es sinónimo de firmeza en Cristo Jesús. Y sí se puede. Sí se puede, sí se logra, porque tenemos el mismo espíritu que obró en Pablo y que resucitó a Cristo de los muertos. Ajá. Esto es que es importante. No le voy. Dios no desperdició ningún rasgo de Pablo. Trasfondo, preparación, ciudadanía, mente, incluso sus debilidades. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios haga lo mismo contigo? Nunca sabrá todo lo que Él puede hacer hasta que le permita tener todo lo que usted es. Muchachos, lean eso, cópienlo cuando puedan. ¿Podemos nosotros de verdad dejar todo por Él o queremos nuestras cosas todavía?
Nunca sabremos todo lo que Él puede hacer hasta que le permitamos tener todo lo que nosotros somos. Todo. Porque hasta los defectos, porque Él es el que los puede cambiar, no nosotros. Acuérdense de Pablo, todo lo que hizo en Pablo. Eso es lo que queremos que haga en nosotros. Y para terminar, yo les regalo este versículo, que es mi versículo favorito. Puedo decir que tengo un versículo favorito, muchachos, que cambió mi vida, que contribuyó en mi crecimiento espiritual hasta el día de hoy. Desde ese día que el Señor me reveló ese pasaje de una manera especial, yo fui transformada y ya yo tenía tiempo en el Evangelio. Fue cuando este pasaje me habló. Este es Romanos 12, 1 y 2 en la versión Las Américas, Biblia Las Américas. Por consiguiente, hermanos, os ruego, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En esos dos versículos hay mucho, muchachos. Pablo está rogando porque presentemos nuestra vida como aquel cordero que mataba, que lo degollaba y que corría la sangre, de una manera pura, sin mancha. Que eso es lo que a Dios le agrada. Y que no nos adaptemos a lo que estamos viviendo, a lo que vemos, que el dólar sube todos los días, que ve los precios, que nos vamos a volver locos. No se adapten a eso, porque Dios es mucho más que un valor de $1. Dios es mucho más que una crisis. Dios es mucho más que un presidente. Dios es soberano. Dios es nuestro rey. Dios es el rey de reyes y es nuestro Padre. Entonces, si nosotros no nos adaptamos a esto que estamos viviendo, sino que somos transformados mediante esa renovación de lo que tenemos aquí, por la palabra, por leerla, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Y no vamos a tener duda de lo que estemos decidiendo. Nuestra vida va a estar entregada de tal manera a Él que lo que decidamos va a ser porque Dios lo puso en nuestra mente. Y eso es lo que se quiere, muchachos. Que Dios les bendiga. Espero que haya sido de edificación como lo fue para mí.